Ha sintonizado Frecuencia Jurídica, el espacio para hablar de derecho con los practicantes del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia en asocio con la 11 Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia Jurídica aquí en la 11 Radio. Yo soy Sebastián Flores y los estaré acompañando el día de hoy. Agradecemos su sintonía. Una pausa y ya regresamos. Estás escuchando la 11 Radio. Y continuamos. Hoy es un día especial aquí en Frecuencia Jurídica porque comenzamos un nuevo microciclo que sabemos les va a interesar bastante. Así es, les estoy hablando del régimen de propiedad horizontal, sus generalidades y todo lo que ustedes deben saber para ejercer sus derechos si viven o tienen pensado vivir en este tipo de propiedades. Hoy me acompaña en la mesa de trabajo Dorani García, estudiante de último año de Derecho. Bienvenida, es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Hola Sebastián, un gusto estar hoy en esta nueva emisión, un cordial saludo a los oyentes de la 11 Radio. Los estaremos acompañando en este programa, resolviendo inquietudes y acercando el derecho a las comunidades. Claro que sí, Dorani. Nuestro tema el día de hoy, como les anticipé recién al comienzo de esta emisión, será las generalidades del régimen de propiedad horizontal. Y para dar inicio al mismo, quisimos mantener el formato habitual que hemos venido implementando en programas anteriores para darle mayor protagonismo a las inquietudes que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ello. Es por esta razón que hemos recopilado a lo largo de esta semana una serie de preguntas afines al tema de hoy, esperando ser ese puente entre sus dudas y el derecho, lo que en últimas es la razón de ser de este programa. Bueno, pero antes de dar paso a esas preguntas puntuales, es necesario hacer una contextualización previa que nos permita comprender qué se entiende por propiedad horizontal en nuestro ordenamiento jurídico y cuáles son las principales normas que lo regulan. Al respecto, entonces, hay que mencionar que el régimen de propiedad horizontal tiene como principal fuente normativa la Ley 675 de 2001, que señala los principios que deben regir la propiedad horizontal, tanto de los edificios como de los conjuntos residenciales construidos o por construir, y asimismo determina cuáles son los procedimientos para su constitución y las causales para una eventual extinción de la misma, es decir, cuando se quiere acabar o dar por terminada la propiedad horizontal. La propiedad horizontal regula los inmuebles donde concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Es decir, la familia Rosales compra su apartamento en la unidad X, en donde fueron construidos otros 99 apartamentos. La familia Rosales tiene derechos de propiedad de manera exclusiva sobre el apartamento que compró, pero a su vez tiene los derechos compartidos sobre las zonas comunes de la unidad X. Por eso pueden usar los ascensores, el parque infantil, la piscina, no sé, el salón social, el gimnasio, los corredores y se beneficia de la portería, etc. A ver, la finalidad de la regulación en materia de propiedad horizontal es que se garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos a la propiedad, que se respete la seguridad y se logre la sana convivencia a través de una normatividad caracterizada por la convivencia pacífica y la solidaridad social. Con respecto a esto último, es muy importante tener presente esta norma, la 675 del 2001, porque cualquier disposición contenida en los reglamentos internos de la propiedad horizontal debe darse en el marco de esta ley, toda vez que de encontrarse en contravención con los principios allí señalados sea necesaria su modificación. A ver, valga aclarar que hoy trataremos de manera general lo relativo a la norma que reglamenta la propiedad horizontal y en futuros programas ahondaremos lo relacionado con el funcionamiento de las juntas directivas, consejos de administración, administraciones y asamblea de copropietarios. Partimos entonces de la noción de obligatoriedad que tiene la elaboración de un reglamento interno en la Constitución y posterior registro de una propiedad horizontal. En el programa de hoy nos centraremos sobre todo en lo que debe contener este documento de carácter vinculante y en los procedimientos dispuestos para su reforma. Por eso será después de una pausa y ya regresamos. Estás escuchando www.la11radio.fm. Los seres humanos hemos invadido territorios habitados desde hace muchos siglos por los animales y las plantas. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio, Policía, Humata, Alcaldía y Cor Antioquia.
o llama a la línea verde 018 114 123. Seguimos aquí en Frecuencia Jurídica hablando acerca de la propiedad horizontal en Colombia y desarrollando más el tema. Muchas personas cuando tienen un lote o terreno piensan en construir su vivienda. En los barrios es común ver cómo alguien levanta su casa y más adelante construye en ella el segundo y el tercer piso, pero como es para los hijos no divide la propiedad, es decir, no le abre matrícula inmobiliaria a cada una de esas casas. Y el día que se le ocurra vender una de ellas, tiene que hacer lo que se conoce como el desenglobe. Esto es que se abre una hoja de matrícula a cada una de esas unidades habitacionales o casas. Pero el lote en el que construyó el edificio y que ya tiene su propia hoja de matrícula va a quedar como un lote de mayor extensión y de esta matrícula se desprenderán las otras. Para hacer esta división se debe entonces someter el edificio al régimen de propiedad horizontal y para ello se debe hacer una escritura pública en notaría donde se establezca el reglamento de propiedad horizontal de ese edificio. Esa escritura pública se debe registrar en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. La Ley 675 de 2001 establece expresamente qué información debe acompañar el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Así pues, el artículo 5 de esta ley dispone que el reglamento de propiedad horizontal incluya como mínimo aspectos generales como el nombre de identificación del propietario, el nombre distintivo del edificio o conjunto, si lo tiene, y la determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el edificio conjunto, por su nomenclatura, área y linderos, indicando cómo fue que se adquirió por parte del propietario ese terreno, y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. En el reglamento de propiedad horizontal se debe describir cada una de las unidades que fueron o serán construidas, la identificación de cada uno de los bienes de dominio particular o apartamento si es una unidad grande, de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o por la entidad o persona que haga sus veces. En Medellín de esto se encargan las curadurías. Se debe describir los bienes comunes con indicación de los que tengan el carácter de esenciales, por ejemplo, las escaleras, los corredores, la portería, entre otros. Y se debe describir los coeficientes de copropiedad. Por ejemplo, la familia Rosales compró el apartamento que mide 120 metros cuadrados, pero su vecino compró uno más pequeño, el que mide 80 metros. Entonces el coeficiente de la propiedad horizontal se determinará dependiendo del tamaño de la casa o apartamento. De modo que tendrá mayor coeficiente de propiedad quien tenga un apartamento más grande. ¿Y esto por qué es importante? Para determinar cuánto se paga por administración, por ejemplo. Por eso, no todas las familias pagan lo mismo de administración si los apartamentos tienen tamaños diferentes. El reglamento también debe contener la destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio o conjunto, la cual deberá ajustarse pues a las normativas urbanísticas vigentes y las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto. Además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, la dirección y el control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto. Que se reglamenten entonces todos estos aspectos es importante porque, por ejemplo, uno no puede construir en el parqueadero o en una zona común una pieza o construir un cuarto útil donde es el espacio del parqueadero, etc. Uno como propietario no puede tomar para sí un área que es para todos los copropietarios. Este sustento legal, Sebastián y oyentes, nos permite precisamente entender el ámbito de libertad que tiene la administración de una propiedad horizontal en la configuración de su reglamentación interna. Esto sin desconocerse los límites que la misma ley y la Constitución imponen a este régimen. Estás escuchando www.laoncerradio.fm. Bueno, seguimos aquí en Frecuencia Jurídica explicándoles todo lo que ustedes deben saber del régimen de propiedad horizontal y pasando justamente a esos temas puntuales que prometimos al inicio del programa y después de toda esta parte teórica que yo sé que ustedes en sus casas les dificulta mucho seguirnos el hilo a veces. Ahora vamos a hablar de esos asuntos específicos que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través de los medios que tenemos dispuestos para ello.
La señora Dora Elena Chaverra, por ejemplo, nos escribe desde Sabaneta, la perla del sur, y nos pregunta si es posible cobrar una cuota diferente de administración dependiendo del apartamento. A ella le agradecemos primero que todo su pregunta y le informamos que sí. Se trata de un asunto del que habló mi compañera Dorani ahorita y es un asunto de fijación de los aportes en razón a los coeficientes de copropiedad. Y es bueno aclarar que los coeficientes determinan tanto los derechos como los deberes. Porcentaje de participación en la copropiedad, determinación de votos en la asamblea, en lo que se refiere también a aspectos económicos o financieros, un porcentaje de indemnización en caso de destrucción total de la copropiedad o disolución de la misma, y valor de las cuotas del aporte, etc. Por todo esto, lo más justo es que de la misma manera en que los coeficientes más altos tienen mayor porcentaje de la copropiedad, también aporten un mayor monto a las cuotas de aporte a las expensas. Resumiéndoles un poquito todo esto que acabé de decir, la aplicación de los coeficientes es obligatoria y justa. Ahora, respondiendo otra pregunta que tiene que ver con el cobro de las cuotas de administración, precisamente Paola Andrea Palacio quiere saber si es legal que publiquen el nombre de las personas en mora a través de los boletines de la administración. Y ojo con este asunto porque siempre sabemos que dentro de esas propiedades horizontales a veces se utilizan unos medios de cobro que no son los más idóneos, y si bien la ley lo faculta para hacerlo, también hay unos límites que aquí vamos a señalar. Es una pregunta muy interesante la que nos plantea nuestra oyente entonces, porque como sabrán, en muchos edificios o conjuntos residenciales tienen esa costumbre de fijar en sus escaleras o pasillos, incluso al interior de los ascensores, feísimo, el listado de los copropietarios y el número del apartamento, oficina o casa que se encuentran en mora. Situación que por supuesto no solo sirve para dar publicidad al estado de cartera de la propiedad horizontal, sino que indirectamente es una forma de cobro, pues es indiscutible que a la mayoría de las personas les da pena estar morosas y sobre todo que otras personas se enteren. A ver, pero más allá de los resultados que arroja la utilización de la publicación de la lista de morosos en la copropiedad, es analizar qué tan legal es dicha publicación. A ver, la misma ley 675 del 2001, en su artículo 30, es la que autoriza la fijación de una lista con los morosos de la copropiedad, pero dicha lista tiene una restricción: el lugar donde se fija. El parágrafo del artículo mencionado señala que la publicación referida en el presente artículo solo podrá hacerse en lugares donde no exista tránsito constante de visitantes, garantizando su debido conocimiento por parte de los copropietarios. Situación que pretende acabar la costumbre de algunos administradores de querer cobrar avergonzando al propietario moroso frente a todo extraño que ingresa a la copropiedad, como los visitantes. De tal manera que mal haría el administrador al pretender fijar la lista de morosos en el ascensor, dentro o fuera, o en la cartera general en la que tiene también acceso los visitantes, por lo que el administrador debe tratar de ubicar la lista en un sitio donde los propietarios la puedan ver, pero minimizar que esté a primera vista de cualquier extraño que ingrese a la copropiedad como el visitante, en aras del derecho fundamental a la privacidad y al buen nombre. Bueno, siguiendo la línea de la inquietud anterior, Nicolás Argotti nos pregunta si los morosos pueden participar en las decisiones de la asamblea. Y con respecto a esa duda, pues la ley 675 del 2001 no contempla que se limite ese derecho a los morosos, pero tampoco lo prohíbe, lo que da pie a considerar la posibilidad de pronto de limitar estos derechos para conseguir que haya un equilibrio financiero de la propiedad horizontal y que este no se vea afectado por los morosos. Pero ha sido principalmente un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional la que de cierta manera ha avalado pues la legalidad de esta medida, cuando en la sentencia de unificación de jurisprudencia SU 509 del 2001 consideró que estos derechos tienen su fundamento en la ley porque no desconocen necesidades vitales de los residentes, luego no adquieren la categoría de constitucionales ni mucho menos de derechos fundamentales constitucionales susceptibles de protegerse mediante tutela. Y es esta posición precisamente de la Corte la que ha permitido que en muchos reglamentos de propiedad horizontal se impida a los morosos participar en las decisiones que toma la Asamblea General de Propietarios.
Y ya para terminar este programa dedicado a la propiedad horizontal, aquí en Frecuencia Jurídica, queremos mencionar los recursos que tienen los propietarios frente a las decisiones de las asambleas que desconozcan la ley o el reglamento de la propiedad horizontal. El artículo 49 de la Ley 675 del 2001 señala que el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados podrán impugnar las decisiones de la Asamblea General de Propietarios cuando éstas no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal. La impugnación solo podrá intentarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta y podrá tramitarse tanto por justicia ordinaria como por mecanismos alternativos como el arbitraje. En todo caso, hay que recordar que si la disputa implica la vulneración de derechos fundamentales y acreditándose la situación de subordinación del propietario frente a la administración, podría excepcionalmente proceder la tutela como un mecanismo efectivo para el goce de la protección del derecho. Bueno, y dejarles claro a los oyentes que ojalá sea una excepción y sea como última ratio, porque desde aquí de Frecuencia Jurídica y aquí en Radio 11 tratamos, y nuestra bandera es que tratemos de descongestionar el sistema judicial y optemos por estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Bueno, de igual manera, no se debe desconocer que dentro del reglamento interno de la propiedad horizontal también se pueden establecer comités que se encarguen de dirimir estos conflictos entre propietarios y administración. Esas instituciones vamos a hablar en próximas emisiones, y que al tenor del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 675 del 2001, en ningún caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley o en la Constitución, y en tal caso se entenderán como no escritas. Bueno, ya vamos llegando al final, y esta fue una pregunta que se nos pasó, que nos habían hecho desde hace rato Johnny Mesa, nuestro operador de radio, y era ¿por qué se llama propiedad horizontal si casi siempre son edificios? Entonces debería llamarse propiedad vertical, ¿cierto? Eso es como lo más lógico, pero entonces para la gente que también ha tenido esa duda, este es el dato más inoficioso que he dado en mi vida como locutor de esta emisora, y es que se llama propiedad horizontal porque todos los derechos de las personas que allí viven o convergen están en la misma posición. Entonces no hay jerarquías y no hay situaciones preferentes. Ahora, después de dar ese interesantísimo dato, le agradecemos a nuestro operador de radio Johnny Mesa como siempre, y a ustedes por escucharnos y permitirnos entrar a sus hogares. Para nosotros es un gusto compartir este espacio con ustedes. Les recordamos que pueden contactarnos en el correo electrónico la 11 radio C11 ya en numeritos @gmail.com, y con el asunto Pregunta Frecuencia Jurídica. Dejarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias para este programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Con esto concluye Frecuencia Jurídica. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.